Buenos días. Agradezco a la comisión organizadora por invitarme y para ir redondeando temas de acuerdo al temario que hemos estado escuchando desde ayer. Quiero compartir con ustedes temas que efectivamente redundan y son cada vez más recurrentes, pero que justamente por ello hay que combinarlo con la época actual, con la era digital. Voy a pasar a la primera diapositiva, por favor. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, hacemos referencia en una compañía práctica a un área que, si bien es cierto, no es un área más, es un área que se preocupa precisamente de buscar novedades. Es decir, como dice ahí, presentar un producto, un servicio relativamente nuevo y que puede impactar en el mercado. Sin embargo, cuando ya hablamos de un emprendimiento y específicamente generado a empresas que nacen para crecer en tiempo corto y llegar a ser empresas más grandes, que se llama las startups, ya el concepto necesariamente tiene que cambiar. El concepto tiene que estar dirigido a hacer una actividad transversal y sobre todo permanente. ¿Por qué? Porque lo que se trata justamente es que la investigación y desarrollo sea intrínseco al negocio, que pertenezca al negocio, que sea parte del negocio. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, lo hacemos como si fuese un logro a largo plazo, y sin embargo no miramos las posibilidades de rentabilidad que nos puede generar. Pensemos bien en investigación y desarrollo. Cuando hablamos de startups, en principio no hay que confundirlas con las MIPES o las pymes. Las MIPES o pymes son negocios mucho más tradicionales, que nacen bajo el manto, bajo la cobertura de negocios familiares, pequeños, y pasan a la segunda generación, tercera generación, y por lo general se mantienen en un estándar, en un nivel determinado. Las empresas de emprendimiento o las startups tienen otras miras, la consolidación y ser empresa más grande. Tal es así que empresas contemporáneas exitosas generan sus propias startups para ser complementos a sus actividades principales. Si nosotros tomamos estadísticas, si bien es cierto no son estadísticas peruanas, son estadísticas mucho más modernas, pero que sí se pueden extrapolar a nuestra realidad, dicen que el 80% de las empresas que nacen con el plan de ser emprendedoras, en menos de 5 años desaparecen. O sea, de cada 100, solamente 20 logran pasar al 5 años. Pero peor aún, si nos vamos al 10º año, solamente queda un 5% de empresas sobrevivientes. Es decir, el 95% de empresas que nacieron para ser emprendedoras no llegan al año 11. La pregunta es cómo esforzarse para llegar a ser parte del 5% de empresas. Justamente lo que se quiere es darle prioridad a lo que es investigación y desarrollo. Y como dice ahí, el desarrollo permitirá hallar nuevas formas para satisfacer las necesidades de nuestro público. Recomiendo muy a menudo a un autor, Michael Gerber, G-E-R-B-E-R, Gerber. Él escribió lo que realmente es un bestseller, el famoso o lo que serían los mitos del emprendedor, y hay versión en español. Y habla de muchos mitos, pero el principal de ellos, y con el que inicia las leyendas urbanas en las que caen los emprendedores, es que el ser experto en cómo funciona determinada actividad, por ejemplo, ser experto en la cocina, cocino muy bien, podríamos pensar que también podemos ser exitosos haciendo un negocio de cocina. Es decir, combinamos o creemos, muchas veces erróneamente, que el ser un buen cocinero garantiza ser un buen negociante en la cocina, ser exitoso como negocio de cocina. Es posible que así sea. Es posible que un buen cocinero, o sea, que tenga habilidades para la cocina, también tenga habilidades empresariales.
Pero si no tiene estas últimas, no tendría por qué ser un emprendedor en negocio de cocina, porque las habilidades son completamente diferentes. Las habilidades para ser empresario son, repito, completamente diferentes a las habilidades para saber cocinar. Si yo soy un buen profesor, de repente no tengo que ser exitoso en un negocio para ser una academia universitaria. Tendría que tener las habilidades del empresario. Ese mito, oye, tú cocinas muy bien, ¿por qué no pones un negocio de cocina? Pues, ¿sabes qué? Un momentito. Pensemos primero, después de todo, si no tengo las habilidades de cocina y tengo las habilidades empresariales, puedo contratar a uno o más cocineros y solucionar el problema. Entonces, precisamente por eso es que tenemos que hacer investigación y desarrollo. Vayamos a la siguiente, por favor. Ayer justamente conversaba, cuando daba la bienvenida de manera muy breve a ustedes, señores participantes, que no hay una frontera muy definida sobre innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología. Es más, por lo general ya hay una superposición en estas disciplinas. Donde hay ciencia, hay tecnología. Si no la hay, esa ciencia ya es muy ortodoxa, muy clásica. Si hay innovación, tenemos que hacer emprendimiento y viceversa. Por eso es que cuando hablamos de investigación y desarrollo, tenemos que también pensar en las innovaciones. La innovación no implica necesariamente crear un nuevo producto. Es posible que así sea la creatividad, sino tener la posibilidad de mejorar procesos para productos o servicios ya existentes. Entonces ahí viene justamente una de las grandes falencias en nuestro mundo empresarial. Siempre estamos pensando en hacer un nuevo producto, cuando lo más probable y el camino del éxito sea en cómo transformar nuestro producto, nuestro servicio en función a los requerimientos del mercado. Y por esa razón la IT, inteligencia y desarrollo, nos ayuda muchísimo en eso. Ese es un mensaje clarísimo que nos dejan los exitosos. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Y algo que nos favorece, o favorece a los emprendedores. Ya tiene casi 3 años la legislación tributaria peruana, donde vean qué tal motivación, ¿no? Normalmente nuestro escudo tributario, es decir, las empresas que nacen y quieren ser eficientes en cuanto al planeamiento tributario, saben que cada sol de gasto o cada sol de inversión implica más o menos un 29-30% de reducción en pago de impuestos. Es lo que llamamos el escudo tributario. Sin embargo, cuando los recursos se destinan a investigación y desarrollo, ese escudo fiscal pasa a ser casi 50%. Es una legislación que ya está vigente en el Perú. O sea, aquellos negocios, aquellos emprendedores, aquellas empresas que están en el camino de la innovación y desarrollo podrían fácilmente tener una protección fiscal de hasta 50%, siempre y cuando el recurso se destine a estas dos áreas, a investigar y a... El enfoque de la investigación, no solamente para las startups, sino también empresas tradicionales, tiene que tener en cuenta por lo menos 4 aspectos. Los recursos, siempre escasos y por lo general muy costosos. En este caso, entonces, cuando es un proyecto de investigación y desarrollo, hay que suponer que gran parte de los recursos tiene que destinarse a esta área. Y de esta manera, pensar que, dada la realidad, la generación o el retorno no es inmediato, por lo que es a mediano o a largo plazo. Luego, el balance. En realidad, destinar recursos a investigación y desarrollo, incurso inmerso en lo que llamamos el flujo operativo de una empresa. Ya sabemos que una empresa se preocupa en transformar sus materias primas en productos finales, colocarlos en el mercado y luego cobrar por dicha venta. Ese ciclo operativo empresarial es un ciclo de corto plazo, que puede durar, dependiendo de cada empresa, entre 180 o 330 días. Sin embargo, cuando destinamos recursos de investigación y desarrollo, pensemos
que esto tiene que madurar en mucho más tiempo. Entonces, hay que ser muy equilibrado, muy balanceado en lo que se refiere a destinar recursos de investigación y desarrollo. Y cuando tengamos algo, el tercer punto, las patentes. La patente en realidad nos catapulta hacia algo muy beneficioso cuando lo explotamos en periodos de maduración. Pero hay que tener también mucho cuidado con ello, ¿no? No hay que arriesgarse a patentar algo que no está seguro que va a funcionar. Porque hacemos productos nuevos, hacemos nuevos procesos y a veces ni siquiera lo patentamos. Y si lo patentamos no lo hacemos funcionar. De lo que se trata es probar que funciona y en función a ello patentarlo. Y la rentabilidad. Si es cierto que nosotros pensamos en el largo plazo, hay que pensar también en que ese retorno va a ser a largo plazo. El empresario peruano, principalmente, es un empresario cortoplacista. Se preocupa de generar o de recuperar lo más pronto posible su dinero y generar ganancias. Una visión algo equivocada, porque si queremos consolidar negocios, debemos pensar en un periodo mucho más largo, mediano o largo plazo. Eso es efectivamente la pregunta constante, ¿no? ¿Es viable continuar con la investigación? Entonces hay que hacer un análisis, como todo en la vida, de beneficio-costo. De repente estamos haciendo investigaciones para productos que no tienen mercado, o productos donde comercialmente aún no funcionan y su costo es tan alto que económicamente no es un producto atractivo. Entonces pensemos en la rentabilidad del criterio de investigación y desarrollo. Y 3 recomendaciones donde podemos crecer. Yo en realidad extiendo el concepto de la recomendación de una startup, una empresa de emprendimiento, a cualquier tipo de empresa, ¿no? Establece objetivos, evalúa necesidades de tu mercado objetivo y, por supuesto, establece una gestión muy cuidadosa, milimétrica, de gestión de proyectos. Me enfoco en lo tercero. El empirismo es un mal de la mayoría de nosotros. Queremos hacer funcionar las cosas por nuestro olfato, por nuestra intuición, por lo que vi o por la comparación. Yo creo que eso ya debemos dejarlo de lado. Existen en plural herramientas suficientes para poder hablar de gestión de proyectos. Y esto tiene muchísimo más criterio cuando se habla de I+D, investigación y desarrollo. ¿Cuál es el secreto en realidad? Pensar en hitos, pensar en momentos importantes que sean puntos de quiebre en nuestra programación de largo plazo. Eso es lo que se llama un proceso de gestión de proyectos adecuado. Debe incluir fechas claves de revisión para mantener el programa de manera adecuada, encaminados a asegurar que el producto cumpla con los objetivos. En la medida que nosotros pensemos con una mentalidad profesional en lo que es gestión de proyectos, tendremos muchas más posibilidades de que nuestro emprendimiento tenga el éxito que deseamos. Estamos en la época digital y algo que he puesto ahí son los focos de interés de la innovación. Hay 5 tendencias que nos ayudarán mucho a caminar y nadar muy bien por la ruta de la investigación y desarrollo. Y estas son efectivamente aplicadas por muchas startups tecnológicas. Lo que se llama los servicios en la nube. Hay un sitio, ustedes por favor anótenlo para que lo busquen, esto va a quedar para ustedes, el Dropbox. El Dropbox nos permite ofrecer servicios de computación e internet. No es el único, pero es una primera alternativa o tendencia que aconsejo que sea visitada y que sea utilizada. La segunda es sobre realidad aumentada. Nuestro experto no está ahora, pero don Carlito Fernández podrá profundizar mucho más en esto. Hay muchas formas de utilizar, aprovechar y rentabilizar en función de la realidad aumentada. Una de las cosas que pueden usar es el Magic Leap, que es una visión del entorno físico a través de un dispositivo tecnológico. Y es la segunda tendencia que sugiero que sea visitada y utilizada. Luego tenemos lo que es la geolocalización. Aquí
también hay muchas alternativas. En el Perú usamos mucho el Waze como para la localización, pero puede ser el Google Maps, algunos otros, pero también se trata de posibilidades de obtener ubicación geográfica real. Y esto nos ayuda muchísimo para segmentar mercados, para hacer la posibilidad de discriminación de precios y para, en verdad, hacer un análisis perfecto de nuestro mercado objetivo. Una penúltima tendencia se refiere a la seguridad o la ciberseguridad. Aquí también existen muchos espacios donde visitarlos. La BlockStack es uno de ellos. Es la protección de la infraestructura computacional. Bien, qué interesante y qué contemporánea esta sugerencia, esta tendencia, ¿no? Ahora la piratería informática está cada vez perfeccionándose. Los que creamos y usamos tecnología tenemos que protegernos. Y qué mejor que usar la ciberseguridad, y recomiendo mucho esto del BlockStack, que en realidad sirve y cumple sus fines. La seguridad informática. Acá nosotros en la universidad tenemos nuestra carrera de Ingeniería de Sistemas, y uno de los enfoques que esta carrera tiene precisamente es de la seguridad informática. Nuestros profesionales están preparados para usar no solamente el BlockStack, sino también cualquiera de los otros lugares que pueden efectivamente usarse en la seguridad informática. Y una quinta tendencia que también se utiliza mucho son aquellos programas informáticos para lo que es inteligencia artificial, lo que llamamos los chatbots. Si ustedes googlean y ponen chatbots, van a tener muchas alternativas, y efectivamente ahí podemos ver inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas. La inteligencia artificial no solamente es beneficiosa, es amenazante. Ya nos han hablado mucho de cómo los actuales empleos tradicionales van a ser reemplazados gracias a este mecanismo de inteligencia artificial. Nuestra juventud tiene que tener en cuenta qué debe hacer para poder competir, ya no contra los propios humanos, sino también versus los robots, versus la inteligencia artificial. Esto es lo que quiero siempre plantearles. El tiempo es reducido y qué bien que sea así, porque así podemos tener más alternativas. Y quiero terminar con un caso típico de emprendimiento que generó toda innovación en el mercado de la movilización o transporte interurbano. El caso de Uber. Uber nació más o menos en el año 2000, se ideó en el año 2005-2006, cuando su creador, Travis Kalanick, se enfrentaba precisamente al problema de trasladarse en ciudades, en urbes como como Madrid, en fin, ¿no? ¿Cómo es posible que el servicio de movilidad sea todo un problema en ciudades como estas? Y comenzó a idear lo que ahora es Uber, que es el prototipo y la madre de toda una serie de conceptos similares. Y justamente Travis Kalanick habla de 5 reglas que nos permitirán desarrollar una startup, o sea, una empresa emprendedora exitosa. Primero, busca la necesidad. O sea, enfoca tu negocio a resolver un problema. El señor Kalanick encontró un problema en la movilidad. Entonces cumplió su primera regla: buscar la necesidad. Luego, que la tienes, trata de crear la mejor solución. Y esto es que los consumidores son impulsados, como dice a continuación, por una serie de mecanismos de conveniencia, ¿no? El precio, la cercanía de los vehículos y sobre todo el tiempo de espera. Y si eso lo aunamos en ciudades como la nuestra, la seguridad, entonces ahí está uno de los principales reglas de oro. Tercero, resolución de un problema. Si el problema es complicado, como que lo es, la movilidad, no solo van a agradecer, sino que será mucho mejor recibida tu innovación o tu solución. Cuarto, nunca dejes de sorprender a tu usuario. Bonos, transportes que puedes compartir, rutas
mucho más aceleradas, vehículos mucho más innovadores. La idea es estar siempre pensando cómo sorprender, por supuesto gratamente, porque hay también sorpresas ingratas, aquí hablamos de las gratas, hacia tus usuarios. Y no solamente hablo de Uber, pongo como ejemplo, como prototipo, esto es en una universidad, es en un restaurante, es en una línea aérea, en fin, se puede hablar en cualquier tipo de negocio. Y la última es la mentalidad. No puedes estar con mentalidad perdedora si quieres ser un emprendedor innovador. Tienes que tener mentalidad ganadora. Estas 5 reglas de oro deben ser tomadas muy en cuenta, y si hacemos así, creo que estaremos por el camino de la innovación, estará para ser parte de nuestro ser, y sobre todo el emprendimiento se unirá a ello. Hola, hola. Hay algunas funciones más, pero ya solo para que ustedes puedan mirar. Es lo que quería compartir con ustedes, y si tienen algún comentario o pregunta, encantado de poder resolver. Uber es un caso emblemático, pero no es el único, ¿no? Podemos buscar, pensar en mucho de ello, ¿no? Claro. Siguiendo el caso de Uber, y ya tomando como una especie de corolario de lo que significa para Uber en el mercado del transporte público, nos puede dejar mínimo 3 lecciones. Primero, la calidad. Uno dice, oye, la calidad, uno lo toma como que es algo inherente, que es intrínseco. No, oye, eso es algo obvio. No. Por muy obvio que sea, a veces nos despreocupamos de la calidad. Entonces, la primera gran lección que debe tomarse es nunca descuidar la calidad. Tenerla presente siempre, porque es la base del éxito. Segundo, pensar en recompensas. No sé si les llega a ustedes las invitaciones, ya no solamente de Uber, sino de muchas empresas, para ser gratificados o recompensados, o porque te inscribes, o sea, vas a ser usuario por primera vez, debutante, o porque eres un usuario consuetudinario. Entonces la recompensa es una segunda lección. Ten en cuenta, y ten en cuenta en el tratado, que antes de ver alguna alternativa para promocionarte, hay que analizar el costo de implementarlo. Los economistas nos pegamos mucho a la relación beneficio-costo. Nunca debemos dar un paso si el beneficio que nos da dar ese paso no es mayor al costo en que incurrimos al darlo. Entonces, la recompensa también debe ser mirada con esa óptica, la óptica de beneficio-costo y su análisis. Y la simplificación de los procesos. Los productos que tienen procesos muy complicados también complican su uso y por lo tanto el usuario. Entonces hay que ser simples pero efectivos. Procura que tu servicio sea sencillo y sobre todo fácil de entendimiento. De esa manera logrará que el interés sea cada vez más vivo de parte de los usuarios. Muy bien. Reitero mi agradecimiento. Siempre tan preciso y tan claro el maestro Lozano, tiene la impresión de volverse inteligente cuando lo escucha.